Señorita Karen Alarcón, Buenos días, Inge, presente. María Isabel Alarcón, Presente, Inge, buenos días. Eric Altamirano, Presente, ingeniera, buenos días. David Álvarez, Buen día, Inge, presente. Jefferson Ambuludi, Buenos días, Inge, presente. Ricardo Ucapiña, Presente, Inge, buenos días. José Valareso, Buen día, ingeniero presente. Dominica Bejarano, Buenos días, Inge, presente. Nadia Benalcázar, Buenos días, Inge, presente. Jefferson Cavadiana, Buenos días, presente. Yesenia Cachote, Buenos días, Inge, presente. Víctor Caiza, Presente, ingeniera, buenos días. Guido Cardoso, Presente, ingeniera, buenos días. José Casco, Presente, Inge, buenos días. Ángel Catagna, Presente, ingeniera, buenos días. Magali Cepeda, Presente, Inge, buenos días. Neisser Chimbo, Presente, ingeniera, buenos días. Andrés Estrada, Presente, Inge, buenos días. José Fierro, Buenos días, Inge, presente. Joel Garay, Buenos días, Inge, presente. Alexis García, Presente, Inge, buenos días. Cristian Guato, Presente, ingeniero, buenos días. Erika Inca, Presente, Inge, buenos días. Wilmer Jiménez, Presente, ingeniera, buenos días. Eric Yanga, Presente, Inge, buenos días. Elvis Llerena, Presente, Inge, buenos días. Joel Macas, Joel Macas, ¿estás por ahí? No está. Joana Mayorga. Buenos días, Inge, presente. Un segundo que se me cerró la lista, lo que puse la inasistencia del señor Macas. Un ratito. A ver, ya. Joana Mayorga, si estás. José Miranda. Presente, Inge, buenos días. René Mullo. Presente, Inge, buenos días. Jorge Paredes. Buenos días, Inge, presente. Jefferson Parra. Presente, Inge, buenos días. Eduardo Piñas. Buenos días, Inge, presente. Patricio Robalino. Ingeniero, buenos días, presente. Roberto Rosero. Presente, ingeniera, buenos días. José Zafadi. Naim, ¿estás por aquí? No. Está el señor Zafadi ya. Michelle Sacba. Buenos días, Inge, presente. Vinicio Salcán. Buenos días, ingeniera, presente. Steven Siwa. Steven Siwa. No. Jonathan Sina Luisa. Buenos días, Inge, presente. Jeremías Sina Luisa. Buenos días, Inge, presente. César Vaca. Buenos días, Inge, presente. Emilio Vallejo. Presente, Inge, buenos días. Darwin Villarroel. Presente, Inge, buenos días. Marlon Yauripoma. Presente, ingeniero, buenos días. Steven Yumiseva. Presente, Inge, buenos días. Buenos días con todos, chicos. ¿Alguien que falte? Estamos completos. Vamos a ver las presentaciones, cómo están. A ver. Somos acá, creo.
Vamos a ver aquí rapidito una retroalimentación de lo que fue la última clase y lo que continúa del día de hoy. Voy por mis lentes, un segundo. Muy bien. La última clase empezamos viendo ya la metodología de riego, que nos quería decir el por qué se debe regar, cuánta es la cantidad de agua que se tiene que aplicar, y ahí vimos el concepto de lo que era la lámina neta de agua. También empezamos nosotros ya viendo, bueno, los conceptos de agua útil, criterio de riego, la profundidad de las raíces, que es con lo que se calcula la lámina neta. Después analizamos cada cuánto tiempo debemos regar y aquí vienen los conceptos de requerimiento bruto de agua y la frecuencia de riego. ¿Qué tipos de riego se debe aplicar? Analizamos que se encuentra en función de varios factores, como pueden ser la densidad de la plantación, la velocidad de la infiltración del agua en el suelo, la envergadura que tiene el cultivo, topografía del terreno, el clima, todo tiene que ver. Ahí analizamos eso y empezamos a analizar el suelo, las características que este tiene, sus propiedades físicas, vimos también la relación agua-suelo, cómo funcionan todos los estados de agua en el suelo. Hablamos acerca de la, ¿cómo se llama esto? Del drenaje, de la saturación de agua en el suelo. Y ahí nos quedamos. Entonces, hoy vamos a iniciar con la última parte de metodología de riego, que habla acerca de la relación entre el agua y la planta. Y al finalizar esto, vamos ya a empezar con la parte de parámetros de diseño. Así que, por favor, mucha atención. Nosotros, como seres vivos, al igual que los animales, al igual que las plantas, nosotros necesitamos agua para poder desarrollar todas nuestras actividades, todos nuestros procesos naturales. Entonces, sin agua, nosotros no podemos vivir. En las plantas, sabemos que el agua es indispensable para su crecimiento, para la que crezca, para que produzca los frutos, lo que sea. Y sabemos que la planta se encuentra arraigada al suelo por medio de las raíces y que las raíces son el vehículo que tiene el agua hacia la planta para que puedan absorber los nutrientes, el agua en sí. Entonces, nosotros ya sabemos la importancia que tiene el agua. Nos dice aquí el agua es el principal componente de animales y plantas. En las plantas actúa como solvente, vehículo de gases minerales y otras sustancias esenciales para la vida vegetal. También el agua es considerada como un reactivo fundamental para el proceso de la fotosíntesis. En la escuela nosotros estudiábamos este proceso de la fotosíntesis, que se acuerdan que nos decían que la planta necesitaba el sol para que desarrolle sus procesos, para que las hojitas sean verdes y todo eso. Vamos a ver ya más adelante en sí qué es este proceso de la fotosíntesis y cuál es la importancia que tiene para esto de las plantas. Desde el punto de vista del riego, el objetivo que se busca es cubrir las necesidades de agua que tiene cada cultivo, cada plantación. Por eso es necesario conocer cuáles son las necesidades que tienen estas plantas, cómo se calcula el agua. Entonces, los ingenieros agrícolas, agrónomos, como les he mencionado, ellos son los especialistas en este tema de las plantas. Ellos saben calcular las necesidades de agua de los cultivos y todos esos valores que nosotros necesitamos para diseñar nuestro sistema hidráulico. Si hablamos de la fotosíntesis es una reacción bioquímica natural, mediante las cuales las plantas sintetizan nutrientes por medio de dos compuestos inorgánicos. Uno es el anhídrido carbónico y otro es el agua. Entonces, estos se obtienen por el aire y por el suelo. En este proceso de la fotosíntesis se acumula muchísima cantidad de energía
la cual esta energía es energía luminosa y se la transforma en energía química. Al momento que se realiza este proceso de transformación de las energías, se libera oxígeno al medio ambiente. Por eso es que nos acordamos que nos decían que la planta absorbe anhídrido carbónico y expulsa oxígeno. Nos damos cuenta que esa es la razón por la que se realiza la fotosíntesis. Al hablar de transpiración, cuando nosotros empezamos a hablar acerca de esta unidad, mencionábamos todas las estaciones que tiene el ciclo del agua. Mencionábamos la transpiración, que la transpiración era la cantidad de agua que sale por medio de la planta. La evaporación, si nos acordamos, era el agua que se evapora desde el suelo. Precipitación, como nos indica aquí, la lluvia. La transpiración nos dice, las plantas absorben el agua del suelo mediante las raíces. Eso ya lo tenemos muy claro. El agua pasa a través de la planta, desde las raíces hacia el tronco, luego a las hojas. En las hojas en sí es donde se produce este fenómeno de la fotosíntesis, cuando las hojas absorben este anhídrido carbónico por medio de los estomas, que los estomas vienen a ser como unos poros que tienen las hojas, y por estos estomas se libera el agua en estado líquido. Luego pasa al estado gaseoso y a la atmósfera por medio de la transpiración. Si se acuerdan que si nosotros uníamos el término de transpiración más evaporación, nos salía el término de evapotranspiración. ¿Ya? Son los dos términos unidos. Aquí al analizar las necesidades hídricas del cultivo, nos habla acerca de que nos dice que fuese algo perfecto el suelo, en sí, todas las reservas que se tiene de agua subterránea sean permanentes e imaginémonos lo beneficioso y lo perfecto que fuese eso. Tener suelo con un montón de agua almacenada de manera subterránea. Ahí no tuviésemos prácticamente problemas de sequías en ningún lado, pero lastimosamente no es así. Cuando logramos tener en algunos sitios agua subterránea, muchas veces esta agua llega a explotarse de una manera tan irresponsable que se llega a agotar todo el agua de los acuíferos, por ejemplo. Se llega a agotar y todas las reservas de agua subterránea prácticamente se terminan. Entonces, eso es algo súper malo. Pero aquí nos dice, imaginémonos qué pasaría si tenemos todas esas características del agua necesaria bajo el suelo. Prácticamente no necesitaríamos incluso tal vez ni de la lluvia, sino que simplemente las plantas por medio de las raíces absorberían toda esta agua del suelo. Pero ya sabemos que en la práctica esto no sucede, y no sé, que ya que la lluvia o el riego convencional ocurren de forma ocasional, siendo en los poros de almacenamiento del suelo donde la planta puede encontrar la reserva de agua. Por esto, la planta debe estar capacitada para extraer el agua contenida en el espacio poroso del suelo. Y nos acordamos que cuando analizamos acerca del suelo, nos decía que las plantas, por medio de las raíces, tienen que ejercer una presión de succión, una presión negativa, si se le quiere llamar así, para que pueda captar todo el agua que se encuentra en los poros del suelo. De esta manera, cuando se tiene un suelo con capacidad de campo al 100%, o sea, con un 100% de agua útil, la presión que se necesita por medio de las plantas es mínima a una presión que cuando, por ejemplo, cuando se está llegando a un punto de marchitez permanente. Nótese aquí, para conocer el consumo de agua de cada planta se debe determinar la evapotranspiración del cultivo. ¿Cómo se determina la evapotranspiración de un cultivo? Por ejemplo, se tiene el ensayo de bandeja para la evapotranspiración. ¿Qué quiere decir eso? Se pone aquí una bandeja con agua cerca de los cultivos, o sea, prácticamente con las mismas características que tiene el cultivo y el suelo, y se puede ir midiendo en una bandeja cómo se va realizando la evapotranspiración. Eso se le llama la evapotranspiración de bandeja. Evaporación de bandeja. Evapotranspiración. En un terreno ocupado por cultivos, el agua pasa del suelo a la atmósfera de dos formas diferentes.
La evaporación, que es lo que ya hablamos, el término que se aplica a la evaporación directa del agua desde el suelo a la atmósfera. Y la transpiración, que es la que ya describimos con anterioridad, que el agua, la planta al realizar el proceso de la fotosíntesis, libera por los estomas agua. Entonces esta agua que se queda encima de las hojas se empieza a transpirar. Entonces la unión, el conjunto de estos dos fenómenos es lo que se le denomina la evapotranspiración. La evapotranspiración en otros lugares que tienen alta tecnología para medición de esto del control del agua en los cultivos, ellos esto lo tienen muy bien determinado. Se pueden plantear incluso modelos matemáticos para determinar esto de la evapotranspiración. Es beneficioso conocer esto porque en realidad estamos nosotros conociendo cuánta es la cantidad exacta de agua que tanto está transpirando de la planta como evaporándose del suelo. Cuando nosotros hablamos en la clase anterior para el cálculo del requerimiento bruto del agua, ahí salía este factor que les dije es el Kc. ¿Qué es el Kc? Es el coeficiente del cultivo. El Kc es un factor que influye en el cálculo del consumo de agua que tiene el cultivo. Y este ha sido ya tabulado para diferentes cultivos. Entonces aquí podemos fijarnos que ya tenemos un rango de valores Kc en función de distintos tipos de sembríos que existan. Entonces nos fijamos de estos. Esos valores se obtienen de manera experimental. El uso-consumo. El uso-consumo era de igual manera lo que necesitábamos nosotros para calcular el requerimiento bruto del agua, y aquí es donde se encuentra el valor de Kc que lo describimos anteriormente. ¿Qué es el uso-consumo del agua? El consumo del agua de los cultivos es el que le llamamos nosotros uso-consumo, y es la cantidad del agua usada por cada cultivo, y este se utiliza en la formación de los tejidos de las plantas. O sea, esto es en realidad lo que necesita la planta para poder desarrollarse. Como nos dice aquí, se pierde por las hojas y se reintegra a la atmósfera. Aquí estamos hablando de la transpiración, debido a la interceptación de la lluvia o del sistema conductor del agua de riego. Conocida la evaporación de bandeja, que es lo que les expliqué, es análoga con la evapotranspiración del cultivo, y el coeficiente de cultivo se puede calcular el uso-consumo del agua. Entonces, el uso-consumo del agua es igual a ¿qué? A la evapotranspiración por el coeficiente que describimos anteriormente, el que está acá, este coeficiente de cultivo. Este valor que nosotros calculamos aquí es el valor obtenido que corresponde a la cantidad de agua que se va a reponer en forma diaria mediante el riego del cultivo para que este se desarrolle y crezca de una manera adecuada. Entonces, ¿qué ecuaciones nosotros tenemos para hacer el diseño prácticamente? Para hacer el diseño de un sistema de regadío, nosotros necesitamos calcular la lámina neta de agua, necesitamos calcular el requerimiento bruto de agua, la frecuencia de riego, que se encuentra en relación de estos dos, y para calcular el requerimiento bruto de agua tenemos el uso-consumo, y también necesitamos conocer el rendimiento del sistema de riego que nosotros vamos a aplicar. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Hasta aquí, dudas, inquietudes. ¿Alguna pregunta? Dime, Guido. Dije, bueno, o sea, mi duda es un poco ya cuando se trabaje, cuando se haga esto del regadío, ¿verdad? O sea, el sistema de regadío. El K depende del cultivo al que se le va a aplicar este sistema de regadío. Pero hay algunas personas que en una temporada siembran algo y a la otra siembran otra cosa para que el suelo no se dañe. ¿Cómo afectaría eso ahí? ¿No altera mucho o hay que volver a hacer otro cálculo para obtener eso? Ya, Guido, muy buena tu pregunta, y en realidad hay que analizar varias características. Nosotros sabemos que para aplicar un regadío, para aplicar un sistema de regadío, mejor dicho, para un cultivo, lo que nosotros necesitamos es
el suelo donde se va a sembrar. Necesitamos el suelo, necesitamos, bueno, saber qué es lo que se va a sembrar, pero nos interesa a nosotros conocer también cuál es la velocidad de infiltración del agua en el suelo. Entonces, como dijo, por ejemplo, Guido, que en algún momento si se siembra algo y luego quieren sembrar otra cosa, no sé, para abono del terreno, no tengo idea. ¿Cómo me dijiste, Guido, para un mejor rendimiento? Lo que pasa es que cuando se siembra lo mismo, el suelo sabe dañarse, entonces ya no sirve para cultivar, entonces por eso saben rotar el cultivo. Ya, eso puede deberse tal vez a la fertirrigación que se usa. ¿Qué me refiero? Eso a los fertilizantes que se utilizan o todo eso que las plantas necesitan para crecer. Entonces, bueno, en esto de la siembra, del regadío, hay un montón de personas que saben más de esto que yo, por ejemplo, que nosotros nos dedicamos a la parte hidráulica. Pero lo que les podría decir es, claro que el suelo va a estar afectado, si tal vez se quiere sembrar lo mismo y lo mismo, o tal vez hay en terrenos que sí se vaya a sembrar lo mismo y lo mismo. Lo que a nosotros nos interesa conocer es que las características del suelo donde vamos a sembrar se encuentren en las mejores condiciones posibles. En este caso, tal vez pudiera entender que se debiese al tipo de fertilizantes que se usa tal vez en estos cultivos, y a la larga eso podría afectar el crecimiento de otros cultivos de la misma especie. Si no, se podría rotar el cultivo. Nosotros ahí, ¿qué es lo que nos interesa y qué es lo que debemos tener en cuenta en este caso? Por ejemplo, como les digo, el tema de la velocidad de infiltración del agua. Por ejemplo, no va a ser lo mismo sembrar un cultivo que tenga unas raíces más cortas, que tenga unas raíces más profundas. Ahí nos va a variar la cantidad de agua que se va a aplicar. De igual manera, al cambiar el tipo de cultivo, nos va a afectar la frecuencia de riego de la que vamos a tener nosotros en el terreno. Entonces, no nos olvidemos que nosotros estamos aquí analizando los sistemas de riego tecnificado. Entonces, aquí nos tocaría a nosotros, se siembre lo que se siembre, dar las mejores recomendaciones de los distintos tipos de regadío que se pudiesen aplicar. Entonces, en este caso, entendiese tal vez que por los fertilizantes podría ser que tal vez el tipo de suelo no es apto para admitir otro tipo de cultivo de la misma clase. Entonces, tal vez por eso lo rotan. Porque supongo que hay lugares donde siempre siembran lo mismo y lo mismo. Entonces, por ejemplo, se ha visto donde siembran, yo que sé, fresas, siempre se siembra fresas, o hay zonas donde se siembra siempre, yo que sé, maíz o papas o lo que sea. Entonces, bueno, eso va a depender. Podrían ustedes en este caso asesorarse, como les digo, de un ingeniero agrónomo agrícola, si quieren dedicarse a esto del regadío, ¿ya? Muy bien. Entonces, terminando todo esto, de viendo qué es lo que nosotros necesitamos para empezar nuestro cálculo y así, ahora sí entramos a lo que a nosotros nos compete y nos interesa y a nuestra pertinencia, que viene a ser los parámetros de diseño para un sistema de regadío. Entonces, vamos a empezar. Nosotros, cuando vayamos a hacer un sistema de riego tecnificado, sabemos que estamos trabajando con una tubería a presión, que quiere decir una tubería que trabaja completamente llena, ¿ya? Entonces, tenemos eso de ahí. Al trabajar nosotros con el flujo a presión, sabemos que vamos a estar ocupando siempre un balance de energías. Entonces, en este caso, ¿cuál es el teorema que a nosotros nos interesa conocer? Si le ponemos punto 1, punto 2 acá, vamos a realizar el teorema de Bernoulli. Siempre vamos a trabajar nosotros con nuestro gran amigo Bernoulli y nos vamos a ir acordando ahí poco a poco. El teorema de Bernoulli, el principio de Bernoulli, este balance de energías, ¿a qué siempre es igual? Si hablamos de una energía total, es igual el teorema de Bernoulli ¿a qué? A la energía de posición más la energía de presión más el término cinético. ¿Ya? Cuando nosotros trabajamos el flujo a presión, cuando trabajamos nosotros un flujo a presión, nosotros descartamos, no trabajamos con el término cinético. ¿Por qué nosotros no trabajamos con el término cinético? No trabajamos porque cuando nosotros analizamos un flujo a presión, trabajamos prácticamente con la línea de alturas piezométricas. ¿Y qué era igual una altura piezométrica, la energía piezométrica?
era igual a la suma de la energía de posición más la energía de presión. El término de velocidad, el término cinético en este caso, es un término despreciable por la velocidad tan pequeñita que tenemos en relación, por ejemplo, a otros sistemas que sí se los puede ocupar. Entonces, empezamos nosotros analizando las pérdidas de carga. Podemos hablar de pérdidas de carga en la red. Vamos a empezar analizando la gráfica que tenemos aquí. Todo despacio, tranquilo, para no perdernos, para irnos acordando poco a poco lo que vimos en mecánica de fluidos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Nos damos cuenta que tenemos dos embalses, uno en la cabecera y uno en la desembocadura. Tenemos de igual manera un sistema de tuberías. Entonces, podemos ver que tenemos aquí una tubería de A al punto C, bueno, A, B, C, y de C al punto D, que prácticamente lo que se está haciendo aquí en este sistema es extraer agua desde este reservorio de la parte alta y llevarlo hacia la parte baja. Entonces tenemos aquí un flujo en tuberías que está trabajando a presión y tenemos aquí todo esto. Si nosotros hacemos el balance de energías entre el punto 1 y entre el punto 2, ¿cómo nos quedaría nuestro balance de energías? Nos quedaría de la siguiente manera. Bueno, podemos hacerle ya directo. Que la cota en el punto 1 más la presión en el punto 1. Bueno, pues no le pongamos el término cinético porque ya sabemos que se despaga. O bueno, pongámosle y luego le tachamos. Es igual a ¿qué? A la cota en el punto 2 más la presión en el punto 2 y más todas las pérdidas que nosotros encontramos en el camino. ¿Qué pérdidas son las que nosotros encontramos aquí? Podemos darnos cuenta muy fácilmente viendo aquí la gráfica de alturas piezométricas o la de alturas totales. Entonces nos damos cuenta de que tenemos dentro de las pérdidas, podemos tener nosotros pérdidas continuas o pérdidas localizadas. ¿Quién me dice cuál vendría a ser en este caso una pérdida continua? ¿Cuál vendría a ser una pérdida continua? La pérdida por fricción puede ser. Muy bien, Jeremías. Es la pérdida por fricción que generan las tuberías. Entonces esas vienen a ser pérdidas continuas. Por ejemplo, podemos verlas aquí representadas porque, ¿cómo podemos decir su nombre? A ver, espérense, voy a borrar esto. Van bajando poco a poco las pérdidas por fricción en tuberías. ¿Y las pérdidas localizadas cuáles son? Dime, José. Pueden ser. Te silenciaste, José. No te escuchamos. Puede ser una llave de paso. Gracias, Darwin. A ver, José, ¿estás por aquí? Y que no son pérdidas por accesorios. Ya, a ver, vamos. Ya sí, les dije que les voy a dar la palabra a los que vayan alzando la mano. José habló y se silenció. Entonces, bueno, ¿Me escucha? ahí sí te escuchamos, José. Le decía en codos y válvulas que pueden existir. Gracias. A ver, espérense. Darwin también me dijo por ahí que eran las llaves de paso. Me parece que era el señor Vaca que me decía los accesorios. Todos tienen razón. Cuando nosotros hablamos de pérdidas localizadas, nos referimos a todos los accesorios de la red. Dentro de todos los accesorios de la red, ¿cuáles vendrían a ser, por ejemplo? Codos, Ts, no sé, uniones, podrían ser todas las válvulas, como en el caso de su compañero que dijo una llave de agua es una válvula, podrían ser todas las válvulas, codos, Ts, uniones, todos los accesorios en sí que tiene la red. Todas esas vienen a ser pérdidas localizadas. ¿Qué me refiero con pérdidas localizadas? Es exactamente lo que estamos viendo que pasa aquí en el punto C. Vemos que la línea de alturas piezométricas va bajando poco a poco por la pérdida de fricción, pero llegamos aquí a un codo, como nos fijamos en el punto C, un cambio de dirección en el sentido de la tubería. Y si vemos aquí tenemos una pérdida
una pérdida localizada. Baja aquí completamente la línea de energía en una línea recta. Entonces podemos nosotros tranquilamente ya darnos cuenta cómo se grafican las pérdidas localizadas y las pérdidas continuas. Nos dice aquí, pérdidas de carga. Se producen debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería que las contienen. Estas se manifiestan como una disminución de presión en el sentido del flujo. Nos está hablando aquí de lo que son las pérdidas por fricción. Entonces, eso nosotros de igual manera ya sabemos si tenemos una tubería. Al circular el agua dentro de la tubería, va chocándose con las paredes del flujo y eso es lo que nos va a nosotros generando esta fricción que viene a ser como un freno que nos pone a la circulación del fluido por la tubería. Entonces, hasta aquí ya estamos muy claros. Vamos a trabajar con el principio de Bernoulli. Vamos a calcular las pérdidas para determinar en sí lo que nos haga falta. Y eso. Entonces, avanzamos. ¿Cómo se realiza el cálculo de las pérdidas de carga en tuberías? Existen un sinnúmero de fórmulas por las que nosotros podemos calcular las distintas pérdidas de carga en esto de las tuberías. Si nosotros hablamos de Darcy-Weisbach, que es con lo que a mí me gusta trabajar, ¿y por qué me gusta trabajar a mí con Darcy-Weisbach? Es porque viene a ser un método mucho más, no podría decir real, pero un poco más útil para Hazen-Williams, que Hazen-Williams nos presenta algunas restricciones. Y Manning tampoco, Manning lo utilizamos mucho para redes, canales abiertos. También se los puede utilizar para flujos de presión, pero preferible podemos trabajar con Darcy-Weisbach. Existen también otros métodos para calcular las pérdidas de carga en tuberías. Hay este método de Coolbrook-White, hay un montón. Entonces, ¿cuál es la diferencia de todos estos distintas pérdidas de carga en tuberías? La diferencia son los coeficientes con los que se trabaja. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del método de Darcy, trabajamos con el factor de fricción que se le denomina F. En Manning utilizamos la letra N. En Hazen-Williams utilizamos la letra C. Entonces, cada método tiene su propio factor para determinar cuáles son las pérdidas que nosotros obtenemos. Esa es la única diferencia que existe en los métodos que se aplique. Con el que se quiera trabajar está muy bien. En nuestro medio se suele trabajar con el método de Darcy-Weisbach o con Hazen-Williams. Como les digo, Hazen-Williams presenta algunas limitaciones. Este solamente es utilizado para agua y me parece que tiene un rango de distintas temperaturas donde se lo puede usar. Darcy, al tener un término de F, el factor de fricción que se encuentra en relación, por ejemplo, de la temperatura directamente, de las viscosidades y todo, nos permite trabajar con cualquier fluido en cualquier temperatura que se tenga. Entonces, muy, muy utilizado. Y aquí pasamos nosotros a ver el método de la fórmula de Darcy, que es con lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, si nosotros analizamos aquí que tenemos aquí la fórmula de Darcy-Weisbach, que se encuentra representada las pérdidas o las HF en función de qué unidad de metros de columna de agua. No nos olvidemos que los metros o también metros de columna de agua es una medida que a nosotros, es una unidad que a nosotros nos habla acerca de presión. Nosotros cuando tenemos este flujo a tuberías podemos tranquilamente medir la presión con metros de columna de agua, que es en realidad con lo que nosotros trabajamos siempre y es con lo que nosotros prácticamente podemos darnos cuenta de cómo van las presiones muy fácilmente. Entonces, ¿cómo se realiza la medición de estos metros de columna de agua? Bueno, pueden utilizarse tal vez manómetros y todo eso, pero las medidas de los manómetros y todo eso nos entregan en PCIs, por ejemplo. Pero esta unidad de medida de metros de columna de agua se refiere, por ejemplo, si nosotros tenemos, a ver, déjenme ver, si nosotros tenemos, por ejemplo, por aquí una vía, ¿ya?
y está enterrada por aquí una tubería de agua que está trabajando a presión. Estamos viendo la vía en corte, en sección transversal. Entonces, aquí en la vía, si se ha generado, por ejemplo, yo que sé, una rotura o algo de esta tubería, más que nada las que están a presión, nos podemos dar cuenta que empieza a salir un chorro de agua hacia la calle, empieza a generarse un chorro de agua. Entonces, la altura que tenemos nosotros prácticamente aquí del chorro de agua que sale a la superficie es lo que nosotros podemos medirle en metros de columna de agua. A esto es a lo que se refiere la medida. Por eso, no sé si se han fijado tal vez en las películas o alguna vez han visto algún accidente de algún carro que se choca con un hidrante. ¿Qué es un hidrante? Son esos elementos rojitos por donde se conectan los bomberos para algún incendio. A veces se choca algún carro con un hidrante y empieza a salir el agua como loca. Entonces los hidrantes necesitan grandes presiones, mejor dicho, necesitan grandes caudales a presiones a lo que venga la red. Pero aquí, como tiene un gran diámetro, por ejemplo, en comparación con la tubería de distribución, podemos darnos cuenta que la cantidad de agua que empieza a salir por un hidrante es sumamente alta. Entonces ahí podemos darnos cuenta nosotros de la altura de presión que se tiene en ese punto, y eso es lo que nosotros podemos medir en metros de columna de agua. Entonces, como les digo, aquí están las fórmulas que nosotros ocupamos. Perdón. Entonces, tenemos aquí. Gracias. Yo pensé que me iban a decir, llámenle, no mentira. A ver, a lo que tenemos aquí, el HF, tenemos las pérdidas en sí que nosotros vamos a calcular. Y estas dos ecuaciones que tenemos aquí es exactamente lo mismo. ¿Nosotros con cuál vamos a trabajar? Vamos a trabajar con esta ecuación del lado izquierdo, que si la escribimos aparte, nosotros ya sabemos que según Darcy las pérdidas de carga es igual a ¿qué? A 8 por el factor de fricción, por la longitud de la tubería, por pi al cuadrado, por la gravedad y por diámetro a la quinta. Y todo esto va multiplicado por el caudal al cuadrado. ¿Qué también nos tenemos que acordar? Que todo este término de aquí es la resistencia que tiene la tubería. Entonces, siempre en qué unidades tenemos la resistencia. La resistencia nos va a quedar en metros de columna de agua sobre metro cúbico sobre segundo y todo esto al cuadrado. Esta viene a ser la unidad de este término de aquí, que es la resistencia. Entonces, al multiplicar por el caudal al cuadrado, ya nos va a quedar las pérdidas de carga en metros de columna de agua. La ecuación de acá de la izquierda viene a ser exactamente la misma, solo que tenemos en función, por ejemplo, de la velocidad, y acá ya está en función del caudal. Es exactamente lo mismo. El método de la pendiente hidráulica, en función de Darcy-Weisbach, es lo que nosotros vamos a ocupar para hacer el cálculo del diámetro de las tuberías. Entonces, esto vamos a ver más adelante, todavía aquí no profundizamos. Estamos recién acordándonos de lo que vimos en mecánica de fluidos. Entonces, si nosotros analizamos la ecuación de Darcy, en la que nosotros necesitamos conocer el factor de fricción, este F de aquí lo podemos calcular de algunas maneras. Entonces, ese valor lo podemos calcular en función de ¿qué? Ese valor lo podemos calcular en función, por ejemplo, de estas fórmulas experimentales que tenemos acá. Si estamos en un régimen laminar, podemos ocupar esta fórmula de aquí que se encuentra directamente relacionada al número de Reynolds. En un régimen turbulento, que son los que generalmente se tiene, podemos ocupar el método de Coolbrooke y el método de Suomi. Me gusta a mí trabajar con el método de Suomi, es muy facilito y no presenta grandes complicaciones. Entonces aquí empezamos a acordarnos de algo, nos empezamos a acordar del número de Reynolds. El número de Reynolds, ¿qué nos indicaba? Nos indicaba el tipo de flujo que nosotros tenemos, que nos hablaba acerca de un flujo laminar, un flujo en transición y un flujo turbulento. ¿Cuál venía a ser un flujo laminar? Un flujo laminar es prácticamente un flujo que no cambia, un flujo, se podría decir que no genera más cambios, que es un flujo, les puedo decir hasta perfecto, ¿ya? Donde no existen variaciones ni nada.
De ahí empieza nuestro flujo en transición, que empieza a moverse un poquito, empieza a desplazarse, empiezan las partículas a chocarse poco a poco. Aquí en el flujo laminar todas las partículas van en paralelo, viajan en paralelo, no se chocan. Y llegamos al flujo turbulento, que es donde tenemos todas prácticamente cuando las partículas ya se han mezclado, una mezcla total de partículas. Entonces, el número de Reynolds, cuando hablábamos de un flujo laminar, nos decía aquí que tenemos un número alrededor de menorio que sea 500. Acá se encontraba de 500 a 2000, por ejemplo, y acá mayor a 2000 o a 4000. Nosotros siempre, si no estamos en un flujo en transición, estamos en un flujo turbulento, siempre. Entonces, siempre vamos nosotros a trabajar con un flujo turbulento. Es muy raro, muy raro tener un régimen laminar. Hay videos en YouTube donde hay personas que les encanta hacer experimentos con eso del número de Reynolds y, por ejemplo, son personas que les gusta ver flujos laminares, por ejemplo. Entonces ellos se ponen ahí a hacer experimentos donde ven el flujo laminar del agua y es súper chévere ver cómo ellos se emocionan cuando consiguen este flujo laminar. Entonces, como nos damos cuenta, es muy difícil nosotros, al menos que trabajamos en esto de la hidráulica, encontrar flujos laminares. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con el término de Suomi para determinar el factor de fricción. ¿En función de qué está el factor de fricción con relación a la fórmula de Suomi? El diámetro, aquí estamos hablando de la rugosidad absoluta, que esto nos da el fabricante, en función del tipo de material que vayamos a ocupar, el diámetro interno que tengamos y el número de Reynolds. ¿Ya? El número de Reynolds, en cambio, en función de qué está en función de la velocidad, del diámetro y de la viscosidad. Acá tenemos la fórmula de Hazen-Williams. Esta también les debe sonar muy parecida. Entonces, aquí en la fórmula de Hazen-Williams, el factor de fricción, el coeficiente en este caso de fricción, es esta C de aquí, que se encuentra únicamente en función del tipo de material que se tiene. ¿Ya? Entonces, nosotros, como repito, vamos a utilizar la fórmula de aquí, de Darcy-Weisbach. Cuando no se tenga el factor de fricción, se lo calculará con la fórmula de Suomi. Y ya. Eso es todo hasta aquí. Si nosotros, esta fórmula de Suomi, las HF y todo nos sirve para determinar las pérdidas por fricción en tuberías. ¿Cómo calculamos ahora las pérdidas por accesorios? Las pérdidas por accesorios es mucho más facilito. Entonces, en este caso, prácticamente ya tenemos, en la mayoría de los casos, tabulados cuáles vienen a ser esos valores de pérdida con los que vamos a trabajar las pérdidas en accesorios. Entonces se los denomina generalmente con la letra K. En este caso, para no complicarnos y todos, ¿se acuerdan que cuando nosotros estudiábamos esto de válvulas, existían algunos K? Yo que sé, había el K mayúscula, el K minúscula, hablábamos acá de las diferencias de presiones. En este caso vamos simplemente ya a centrarnos en el K que es adimensional. Entonces, en las pérdidas que son adimensionales por accesorios, y vamos a ocupar simplemente esta fórmula de aquí, que de igual manera nos da las pérdidas de carga en accesorios en metros de columna de agua. Entonces, vamos a utilizar estas tablitas de aquí o cualquier bibliografía que encuentren en función de pérdidas que se tengan para el cálculo de accesorios. Por ejemplo, acá nos dan para codo 90 grados, codo 45 grados, T sin reducciones, válvulas de pie. Entonces, no nos vamos aquí en este caso, por ejemplo, a centrar en el tema de cálculo de válvulas. Pueda que en algún momento sí les pida determinar la pérdida que se está ejerciendo o qué pérdida debería ejercer alguna válvula ahí para garantizar alguna presión, pero tampoco nos vamos a centrar mucho en el tema de válvulas para calcular de manera independiente. Entonces, si analizamos el término de pérdidas para accesorios, ya sabemos que las HF en accesorios nos dan las pérdidas de carga, que estas son pérdidas de carga localizadas. La K viene a ser la constante de los accesorios, sacamos de estas tablitas de acá. El caudal
el diámetro, la gravedad y el valor de pi. Entonces, ya tenemos nosotros aquí todos los resultados, todos los datos que necesitamos conocer para calcular las pérdidas por accesorios. Acá nos dice, pérdidas de carga en emisores. Nosotros, los emisores con los que vamos a trabajar en estos sistemas de riego tecnificado, ¿cuáles son? Los emisores, un gotero, o un aspersor, o un microaspersor. Bueno, en este caso es un microaspersor. Entonces, los emisores, los puntos por donde sale el agua, van a tener sus propias pérdidas. Pero estos puntos son los que necesitan la presión para que el agua pueda salir por ahí. Entonces, las pérdidas que estos generen se encontrarían ya absorbidos en el tema de la presión que estos necesitan para trabajar. Luego les explico esto a qué se refiere. Nos dice acá, los distintos emisores que se utilizan en un sistema de riego para su funcionamiento necesitan de una presión mínima de funcionamiento, siendo esta el motivo por el cual se producen pérdidas de carga. Cada emisor viene acompañado de su respectiva información que nos facilita el fabricante. Una de esas es la pérdida de carga que se va a producir en el emisor a la presión a la cual se va a trabajar. Entonces, para esto nosotros tenemos un montón de fabricantes, un montón de catálogos a los que podemos acceder. Por ejemplo, nos dicen, para este emisor de aquí, para este gotero de aquí, necesitamos una presión mínima en cada gotero, yo que sé, de 20 metros de columna de agua para que funcione y pueda salir el agua por ahí. Pero tal vez este emisor necesita solamente, yo que sé, unos 18 metros de columna de agua y los 2 metros que están aquí implícitos vendrían a ser la pérdida de carga que se está generando en el emisor. Por eso les digo, cuando hablamos ya de los emisores, de los aspersores, o sea, de los emisores como aspersores, como goteros o microaspersores, las pérdidas que incluye cada accesorio ya se encuentran dentro del valor de presión mínima que los fabricantes nos dan y que estos emisores de aquí necesitan para funcionar muy bien. Vamos a hacer este ejercicio de aquí, acordándonos como repaso de lo que vimos, aprendimos en mecánica de fluidos. Este ejercicio de aquí tiene muchas características, puede que sí lo hayan realizado. Este me parece que sí les hice con mis alumnos. En este ejercicio nosotros vamos a analizar, por ejemplo, lo que son las bombas y no me acuerdo qué más pedí. Entonces acá nos dice. En la siguiente figura muestra una instalación de bombeo que alimenta varias zonas agrícolas. Una zona de sembríos frutales, el nudo C, 2 zonas de vegetales, los nudos F e I. Las demandas máximas de los nudos son las que se indican en la figura. Los caudales de consumo para cada zona son los que se indican en la figura. Nos dice, para estas demandas se debe garantizar una presión mínima en el punto C de 30 metros de columna de agua. Aquí tal vez los emisores que tenemos nos piden 30 metros de columna de agua para funcionar. En el punto F nos piden 40. En el punto I también nos piden 40. Pongámosle aquí. Entonces aquí nos piden una presión de 30. Acá en el punto F nos piden una presión de 40. Acá en el punto I nos piden una presión también de 40. Y vamos a analizar todo lo que tenemos aquí, que no hay donde asustarse. Entonces partimos de un depósito, de un embalse que se encuentra en la cota 0. Nos damos cuenta que la lámina de agua tiene solamente 5 metros de altura, que esa vendría a ser en sí la energía de este punto de aquí. Tenemos 2 bombas instaladas. Las bombas nos acordamos que se representan con esta flechita. A ver, es este triángulo con la bombita. Estas vienen a ser las bombas. Al lado de las bombas se encuentran las válvulas de retención, que eso ya les he explicado, son las que no nos permiten que el agua regrese para que la bomba se dañe. Y en los lados de las bombas, como de la válvula de retención,
tenemos unas válvulas seccionadoras de caudal, que nos quiere decir que estas simplemente podemos cerrar o desacoplarles para realizar algún mantenimiento de las bombas. Entonces, en este caso es un sistema que está trabajando con 2 bombas. ¿Qué tenemos que nosotros garantizar? Que lleguen agua a estos puntos de acá. Nos han dicho que en el punto C tenemos sembríos de árboles frutales. Acá tenemos vegetales, me parece que nos decían estas 2 zonas. Y nos dice diseñar la red. Me parece que nos pide aquí que se debe garantizar una presión. Me parece que estamos diseñando el equipo de bombeo. Nos damos cuenta que datos también nos aporta el ejercicio, nos aporta la F, el factor de fricción, que es adimensional en Darcy-Weisbach, tenemos ya el factor de fricción, nos da la curva característica de las 2 bombas, nos está dando aquí la curva característica de las 2 bombas, me parece que más adelante está el enunciado de lo que nos pide. ¿Qué también nos damos cuenta? Nos van indicando las cotas donde se encuentra cada punto. También nos van indicando que en este caso ya tenemos los diámetros. Así vamos a diseñar el sistema de bombeo. ¿Ya? En este ejercicio de aquí, está funcionando como una red ramificada. Si nos fijamos, no se encuentra aquí la red unida, por ejemplo, el punto C al F ni el punto I, sino como una red ramificada. Se tiene solamente un punto de salida al punto C, uno al punto F, uno al punto I. También, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la instalación de unas válvulas. Entonces, eso por el momento. Pregunta que les hago aquí. ¿Cuál va a ser en este caso el punto más desfavorable para el diseño de esta red? ¿Cuál va a ser nuestro punto crítico? Dime, Eduardo. Inge, sería el punto donde se encuentra la cota más alejada y la longitud más larga desde el punto de abastecimiento de agua. ¿Cuál sería? En este caso sería el punto C, porque hay una longitud grande y una cota de 55. Ya. Ricardo, ¿tú también querías decir algo? Sí, Inge, de la misma manera, el punto C, tenemos la cota más alta. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? ¿Alguien dice que es otro punto el más desfavorable? Ya. Entonces, en este caso, que han dicho que es el punto C, vamos a ver, todavía no sabemos en realidad si es el punto C o si no es el punto C. Lo que el compañero nos ha dicho, tenemos que analizar cuál es el punto más lejano y vamos a analizar las cotas, ¿ya? Bueno, nosotros en sí estamos partiendo acá desde una cota en 0, se puede decir en una cota en 5, desde el embalse que se tiene, pero nosotros queremos llegar acá a una cota que está a la altura 55, esta se encuentra igual a la misma cota, 0, y se encuentra aquí a la cota de abajo 10, dice. Déjenme borrar. Ya. Como vemos aquí 55, esta está en la cota 0 y esta está en la cota menos 10, así. Pero aquí no tenemos que olvidarnos de algo que es fundamental, y es ver las presiones mínimas con las que van a funcionar los emisores en cada punto. Entonces vuelvo a decir aquí, necesitábamos aquí 30 de presión, acá necesitábamos 40 y acá también 40. Entonces solamente dándonos cuenta de esto rapidito, sin analizar el tema de longitudes ni nada, sino darnos cuenta que la presión que necesitamos en el punto C es mínimo de 85 metros de columna de agua. Acá el punto F de 40 y acá el punto I de 30. Entonces este viene a ser el punto más alto. Podemos analizar las longitudes y ver dónde se encuentra. En esta está a 4.000 metros, prácticamente longitud, esta está a 1.100 más o menos, también está a 1.100. Entonces, posiblemente el punto C de aquí sí viene a ser el más desfavorable, tanto por longitud como tanto por presiones. La longitud no siempre la longitud viene a ser el punto más desfavorable. Porque qué tal que aquí en el punto C yo les cambio la cota y les pongo aquí un valor de 5. Eso lo tiene, que aquí tenemos una altura de 5 metros. En ese caso, ¿cuál vendría a ser el punto más desfavorable?
El punto B nos dice. Dime, Vinicio. El punto I. Inge, y una pregunta. ¿No tiene nada que ver que en el punto C no exista ninguna válvula de control, a diferencia de los dos puntos de abajo? Ya. A ver, alguien me dijo el punto I que me parece que era... Fernando, ¿fuiste tú? ¿No fuiste tú, Fernando? Ya te respondo luego. Sí, pero le vi el 10, no le vi el menos 10. Entonces, como ya le modifiqué el menos 10, para mí es el punto F. Ya, entonces el punto F. Darwin, ¿quieres decir algo más? Inge, según me acuerdo creo que de semestres pasados, habíamos dicho que las pérdidas locales resultaban mucho más pequeñas que las pérdidas por fricción. Entonces, al tratarse igual de una longitud extremadamente, o sea, con bastante más recorrido que las demás, creo yo que también puede seguir siendo la C, o a su vez habría que hacer una comparación con otros puntos y determinar cuál es la más desfavorable. Gracias, Darwin. Me gusta escuchar todas estas cosas porque de eso vamos a aprender. Ya. Entonces, a ver, empezamos refiriéndonos a esto de acá. Bueno, Darwin lo que nos ha dicho es que se acuerda que las pérdidas que se tienen por fricción de las tuberías son mucho mayores a las pérdidas por accesorios. Y lo que yo respondo ahí es depende. Déjenme escribir el depende. ¿De qué depende eso? Va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, podría depender de que el factor de fricción sea lo suficientemente grande para que nos esté generando muchas pérdidas por fricción en la tubería y es ahí donde se tengan un valor sumamente grande. Puede también, bueno, en el caso de codos, de accesorios chiquitos, sí puede ser. Las pérdidas por fricción de tuberías suelen ser mucho mayores a las de accesorios chiquitos. Pero, por ejemplo, si nosotros analizamos válvulas, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, solamente el caso de una reductora de presión. A ver, déjenme quitar esto de acá. Si nosotros analizamos aquí una reductora de presión, acá estamos con el punto A, acá estamos con el punto B. Si acá estamos nosotros, bueno, les estoy diciendo que esta es una válvula reductora de presión. Estas, por ejemplo, estamos entrando acá con una presión de unos 80 metros de columna de agua y estamos saliendo acá con una presión adecuada, unos 20 metros de columna de agua. Entonces, aquí nosotros nos podemos dar cuenta que esta válvula está trabajando tanto para prácticamente reducir una presión de 80 a 20, se está reduciendo 60 metros de columna de agua. La pérdida que nos va a ejercer esta reductora de presión va a estar en función también del diámetro, del caudal que pase por ahí. Y podría decir que, por ejemplo, las reductoras de presión nos generan unas pérdidas grandes. Alrededor, bueno, igual puede ser, depende, 5 metros de columna de agua, 10 metros de columna de agua, 4, lo que sea. Entonces, aquí nosotros nos toca hacer cálculos. Entonces, aquí como les puse el ejemplo, que borramos aquí el 5 de 55 y podemos decir que el punto C estamos a una altura de 5. El punto más desfavorable en este caso vendría a ser el punto F. ¿Por qué? Porque si al punto 5 de aquí le ponemos los 30 metros de columna que necesitamos de presión para que funcione, y acá abajo los 40 y los 40 son MCA, ¿no? Nos damos cuenta que acá estamos necesitando 35 más la longitud. Acá abajo estamos necesitando 40 más esto de aquí. Y acá abajo estamos necesitando 30 igual más esto de aquí. Entonces sí, podrían estar prácticamente estos dos valores de aquí por análisis casi similares. Más que seguro que podríamos estar tranquilamente, el punto F sería el más desfavorable. Ahora Vinicio nos preguntó estas válvulas de aquí. Y nos damos cuenta, como en este caso, el punto desfavorable del ejercicio es del punto C. Y si nosotros estamos diseñando el sistema de bombeo, las bombas de aquí, en función del punto más desfavorable, que es el punto C, en este caso, más o menos ya sé que vamos a necesitar una altura de bombeo
alrededor, no sé, pongamos unos 90 metros de columna de agua. Imaginémonos que las bombas van a estar operando con una presión de 90 metros de columna de agua. Con estos 90 metros de columna de agua que nos van a estar ejerciendo las bombas, el punto C va a trabajar correctamente, porque siempre diseñamos nosotros para el más desfavorable. Entonces, con estas bombas de altura, estos 90 me estoy inventando, no estamos ahorita analizando el ejercicio. Con estos 90 de aquí, las bombas trabajarían, entonces al punto C estaríamos dándole la energía mínima que nos pide que se enríe estos 30 metros de aquí. Pero, ¿qué pasa si no tendríamos aquí las válvulas en el punto F y en el punto I? Imaginémonos que lleguen las bombas con una presión de 90, bueno, y se vayan perdiendo por fricción aquí un poco y poco, yo que sé, lleguen unos 80, 85 al punto F. Imaginémonos tener una presión de 85 aquí, si solamente necesitamos 40. Entonces estamos con una presión mucho más alta, tenemos 45 extra, que es súper fuerte. Y lo mismo que en el punto I, vamos a llegar con una presión de unos 80 y tantos, ¿ya? Por eso es que en el ejercicio están colocadas estas válvulas, que prácticamente son válvulas reductoras de presión, en las cuales nos vendrían a funcionar, que nos dicen, ya, perfecto. El punto F nos dice que necesita 40 metros de columna de agua. Si aquí estoy llegando antes de la válvula con 85, esta válvula va a funcionarme y me va a entregar tal vez aquí a la salida unos 42, que aquí se pierden tal vez unos 2 metros por fricción hasta llegarnos del punto F con 40, que se prende el aspersor o lo que sea, y perfecto. Lo mismo acá abajo. Estamos llegando con una presión, yo que sé, incluso más alta, unos 88. Y aquí esta válvula reductora de presión nos está funcionando, nos está entregando una presión a la salida. Si aquí tenía que llegar 40 igual, pero estamos aquí con menos 10. Entonces tendríamos que llegar, bueno, incluso aquí tendríamos una presión mayor. Tendría que entregarnos aquí, yo qué sé, unos 35. Vamos perdiendo aquí por fricción y garantizamos de igual manera acá abajo llegar con una presión de 40. Entonces, esa es la razón que nosotros ya podemos ir analizando del por qué tenemos aquí estas reductoras de presión. Es para satisfacer en cada uno de los puntos la energía necesaria que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer para cualquier diseño siempre, primero, encontrar cuál es el punto crítico de nuestra red. Entonces, en este caso de aquí, por ejemplo, de igual manera, les voy a variar aquí esta longitud. La longitud en este caso va a ser 25 metros. En diferencia de todas las de estas. Variándole aquí la longitud, ¿cuál viene a ser ahora el punto desfavorable de la red? El punto F, Inge. Tú me dices, Wilmer, el punto F. ¿Alguien me dice algo más? Sigue siendo el punto C. Gracias, Vinicio. Elvis, ¿qué me dices? El punto C. Ya, Por la zona de la presión de que al menos se suma los 30 más 25, aún sería la más alta. Gracias, exactamente. Por eso les digo, no siempre la longitud más alejada nos marca el punto más desfavorable. Lo que nosotros aquí tenemos que analizar en sí son las presiones que vamos a llegar a tener en cada punto. Entonces, con esos 25 metros volvemos a analizar. El punto C necesitaba 30, más 55, aquí estamos necesitando 85 metros mínimo, sin las pérdidas que nos tocaría sumar. Acá tendríamos 40. Acá necesitamos solamente 40 metros de presión. Y acá abajo 30. Entonces, aquí variándole la longitud, el punto C sigue siendo nuestro punto más desfavorable de la red por el tema de presiones. Entonces, en el tema de cotas y en el tema de longitudes, hay que hacer un análisis para ver cuál es el punto más desfavorable. Eso es lo que pasó, por ejemplo, el semestre anterior, en el examen que les puse a los chicos. Aparte que eran exámenes toditos diferentes, alguien encontró que el punto más desfavorable era el lejano, pero ese no era, sino era, por ejemplo, el punto más desfavorable, yo que sé, el de acá.
Entonces, ahí es donde ustedes se equivocaron. Por eso es lo que yo les digo. Por favor, siempre hacer un análisis. Por ejemplo, en este ejercicio de aquí solamente nos están pidiendo analizar los puntos de acá, donde se entrega el caudal al final. Podemos tener de igual manera caudales de consumo aquí. Yo quisiera que nos diga que sale otro caudal, por acá otro caudal, por acá otro caudal. Entonces ahí nos tocaría hacer otro análisis. Por el momento tenemos una red sencillita. Sale el agua por ahí, sale el agua por acá y sale el agua por acá abajo. Antes de empezar con el ejercicio, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no entienda aquí? ¿Algo? Para explicarle lo que sea. Dígame, porque si no luego esto empezamos y ya no paramos. Inge, una preguntita. Lo que son las válvulas reguladoras de presión, o sea, ¿son específicamente para mantener cierta presión o varían de acuerdo a, por ejemplo, mayor presión, se cambia otra válvula, otro diseño, otro modelo? Ya, gracias Víctor por tu pregunta, ya te respondo. ¿Quién es Karina del Rocío? Dios mío, no tenemos de alumna Karina del Rocío. ¿Quién es? ¿Quién está alzando la mano? Perdón, ingeniera, soy Naim. Solo que como no tengo audio, ahora me metí en otro dispositivo que no, ya le cambio el nombre, no me había dado cuenta. Dime, Naim, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta era sobre los puntos desfavorables. Con el punto B, ¿no se analizan? Ya te voy a contestar. José, ¿cuál es tu pregunta? Respecto al ejercicio en particular, ¿no debería haber otro punto de control abajo de B? Justamente abajo. Punto de control, o sea, ¿tú me dices aquí? Sí, abajo en el nudo que se forma entre B y G. Exacto. Ya, perfecto. A ver, voy a empezar a contestar las preguntas. Primero, su compañero me preguntó acerca de las válvulas. El tema de válvulas es un mundo aparte y no es para nada difícil, pero sí es súper interesante. Eso me parece que me preguntó Víctor. Las válvulas reductoras de presión, hay un montón de válvulas, yo qué sé. Hay las válvulas reductoras de presión, hay las válvulas sostenedoras de presión, hay las válvulas limitadoras de caudal, hay las válvulas de seccionamiento, en fin, todas tienen su función distinta. Por ejemplo, como vemos aquí, esta válvula de retención es distinta a estas válvulas de reducción de presiones, ¿ya? Reductoras de presión. Por ejemplo, estas válvulas de aquí, las reductoras, mejor dicho, todas las válvulas del diseño de válvulas, como les digo, es un mundo aparte. Lo que se suele a veces hacer es darle el mismo diámetro que se viene con la tubería, pero eso nos generaría un montón de problemas económicos, ya que podemos nosotros optimizar, por ejemplo, el diseño de válvulas. Pero bueno, en este caso, las reductoras de presión, como tú nos preguntaste, sí, función que tienen es reducir la presión a la salida, aguas abajo. Por ejemplo, si hablamos de una sostenedora de presión, no sé, se me ocurre la sostenedora de presión, ponerle acá. Le podemos poner aquí una sostenedora de presión. La sostenedora de presión, ¿qué nos daría? La sostenedora de presión, en cambio, esa nos sostiene la presión aguas arriba. Entonces acá podría decirle a una sostenedora que me mantenga unos 50 metros de columna de agua, pase lo que pase, siempre acá aguas arriba. Y acá aguas abajo, bueno, ya tendría la presión que se necesita. Pero es diferente el funcionamiento de la sostenedora a la reductora de presión. Y eso prácticamente lo debieron haber visto en mecánica de fluidos. Válvulas reductoras, todas van generando la pérdida. Entonces, cualquier válvula que se tenga, tenemos acá una, yo qué sé, si ponemos aquí A y B, siempre vamos a tener, siempre vamos a tener unas pérdidas de presión, siempre. Sabemos que toda válvula, aparte que es un accesorio, nos genera pérdidas. Entonces siempre vamos a tener diferencias de presiones en todas las válvulas. Ya va a ir en función del diseño que nosotros queramos darle, de la función que vaya a cumplir en nuestro sistema, la válvula que nosotros vayamos a aplicar. Eso. Ahora, respondiéndole a Naim. En este ejercicio, ojo, en este ejercicio, nos dicen simplemente analizar los puntos de consumo.
¿Qué es un punto de consumo? Un punto de consumo es donde está saliendo caudal. El resto de puntos aquí, estos puntos, yo qué sé, el B, el D, el E, el G, el H, o sea, esos son puntos de paso. ¿Qué quiere decir puntos de paso? Que en estos puntos no hay una llave de agua, no hay algún punto donde se esté consumiendo agua, sino simplemente es una tubería que tiene sus nudos. Los puntos de consumo son estos de aquí, como vemos, son los únicos que nos dan el caudal. Nos dicen en el punto C se va a consumir un caudal de 100. En el punto F se va a consumir un caudal de 50. En el punto I se va a consumir un caudal de 50. Pero nos fijamos en todo el sistema que queda, no nos indican otros caudales que vayan a estar saliendo por los puntos. Por lo tanto, aquí estos son nudos de paso, se les llama nudos de paso. Aquí también, como dijo José, puede que nos haya faltado poner un puntito, podemos ponerle el punto M, vendría a ser un punto de paso. Pero acá vemos el punto C, el punto F y el punto I, son nudos de consumo. Como vemos, nos están consumiendo un caudal en esos puntos. En este punto C, aquí sale una cometida para el terreno, acá sale otra cometida para este terreno de acá y acá para otro terreno. Pero como vemos aquí en el sistema no nos están diciendo que se consuma caudal en ninguno de estos puntos. Por eso es que no analizamos como puntos desfavorables. Fuera distinto, si es que yo les diga, garantizar en todos los puntos de paso una presión mínima de 20, por ejemplo. 20 metros de columna de agua. Entonces aquí les digo que por lo mínimo debe haber 20, 20, 20, 20, 20, 20, ¿ya? Que eso igual podría analizarse. Fuese de igual manera diferente que yo les diga que en el punto B va a salir un caudal, no sé, de unos 80 litros por segundo. Entonces, en este caso, el punto B también entraría en análisis. Entonces, aquí de igual manera. Si ese fuese el ejemplo, les dijera que aquí en el punto B sale un caudal de 80 litros por segundo y también en el punto B necesitamos una presión mínima de 30, en este caso, ¿cuál vendría a ser nuestro punto desfavorable? El punto B mismo. El punto B dice igual. El punto C, el punto B. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya. Si analizamos, lógicamente el punto más desfavorable seguiría siendo el punto C, porque el punto C necesita 55 de cota más 30 de presión, a diferencia del punto B que estamos ubicados en una cota de 40 y necesita 30, acá necesitamos por lo mínimo 70. Solo en esto, nos faltan las pérdidas por fricción, ¿no? Y tenemos aquí que sale un caudal, pero acá necesitamos 85. Y más, sumándole que está más alejado que el punto B, el punto C sigue siendo el más desfavorable. Fuese diferente, si yo pusiese que el punto B tiene, bueno, ya sabemos, un caudal de lo que sea, 80 litros por segundo, pero el punto B necesita una presión mínima, yo que sé, de 60 metros de columna de agua. Entonces, en ese caso, el punto B, si fuese el más desfavorable. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo que estamos en una cota 40, por lo que acá no tenemos cota de gravedad que vayamos a tener energía. Entonces, estamos en una cota prácticamente 40 y le sumamos 60 que necesitamos por presión, estamos alrededor de 100 metros que necesitamos de presión. Analizándole con este punto de acá, si le sumamos los 30, estaríamos en 85. Si le sumamos más o menos unas pérdidas por fricción de unos 15 metros de columna de agua por kilómetro, sería 15 por 4, estaríamos hablando alrededor de 15 por 4 kilómetros, 60, no sería tanto, 15 por kilómetro, pongámosle 5 por kilómetro. Sí, 5 metros de columna de agua por 1 kilómetro, entonces sería 5 por 4, le sumamos acá los 20. 85 más 20 estaríamos aquí alrededor de los 105. Pero acá nos falta sumar fricción. Entonces acá sí nos tocaría hacer un balance entre el punto B y el punto C. ¿Cuál viene a ser el más desfavorable? Bueno, aquí les quise poner el ejemplo que en este caso si el punto B vendría a ser el más desfavorable. En este ejercicio
No estamos analizando el punto B, repito. ¿Por qué? Porque no tiene un caudal de consumo. Entonces simplemente es un nudo de paso, un nudo de la tubería y ya. Lo que nos están consumiendo vendrían a ser estos. Entonces aquí se analizarían los más desfavorables. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo la última pregunta. Dime, Nay, no te preocupes. Lo que sucede es, por ejemplo, para yo garantizar o sea, la salida de agua en el punto CFI, tengo que, como la sumatoria de los puntos, tiene que pasar por el punto B. Ya. Entonces, o sea, si hay un ejercicio así, debería cumplir ese criterio. O puede ser así que solo 30 metros, 30 columnas de agua. Ya, Nay. Ya, aquí hay dos cosas. Como tú nos dices, exactamente. Sí, tiene que salir un caudal por C, un caudal por F y un caudal por I. ¿Qué caudal de agua va a estar saliendo por aquí, por la tubería AB? Va a tener que salir la sumatoria de estos tres caudales por continuidad. Eso lo tenemos claro. Ahora vamos con el tema de las presiones. No se olviden que las presiones siempre se diseñan para el punto más desfavorable. Por eso es que estamos encontrando en realidad cuál es el punto más desfavorable, que es lo que nos interesa para encontrar nuestra altura de bombeo. Entonces, si ya determinamos que este punto C es el punto más desfavorable, lógicamente, aquí en el punto B vamos a tener una presión mayor que la presión que tengamos en C, porque las presiones se van a ir perdiendo aquí con la tubería. Ahora, por eso es que acá abajo que tenemos cotas menores, tenemos las reductoras de presión, porque es lógico que acá en B vamos a tener presiones mayores a las que vamos a tener que cumplir acá en F y en I. Entonces aquí tenemos esos dos puntos. Por continuidad, el caudal, la sumatoria de los caudales va a tener que estar pasando por A y por B, ¿ya? Y las presiones siempre se diseñan en la altura de bombeo en función del punto más desfavorable del sistema, que es el punto C en este caso. Entonces, estas serían las pautas que nosotros tenemos para empezar con nuestro ejercicio. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra pregunta? ¿Existe alguna otra forma para la cual darse cuenta del punto más desfavorable o también durante los cálculos uno puede ya comprobar cuál sería? No, pues, o sea, de ley nos toca a nosotros comprobar cuál sería el punto más desfavorable. No es que solamente ahorita estamos viendo más o menos cuál sería, pero sin nada de cálculos. Es lógico que nosotros vamos a empezar el ejercicio a desarrollarlo y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es el punto más desfavorable. Sí, José. Gracias, ingeniero. Algo más, a ver. Les pregunto, ¿se acuerdan que era la curva característica de la bomba? Esta que nos dan aquí. Por ejemplo, aquí, en este caso, vemos que el ejercicio nos está dando la curva característica de la bomba. La curva característica nos acordamos que nos da el fabricante. En este caso, la curva característica tenemos para las dos bombas. Pero nosotros, bueno, generalmente siempre se trabaja con la curva característica de una bomba. Tenemos que estar nosotros también siempre pendientes en qué unidad están aquí el caudal y en qué unidad está la altura de bombeo para empezar a trabajar con nuestro ejercicio. Entonces, de favor, les pido ir a revisar todo lo que ya vieron de ejercicios de bombas que involucren la curva característica para obtener la fricción en tuberías, todo eso. Aquí vamos a acabar el ejercicio de hoy, vamos a, mejor dicho, acabar la clase de hoy leyendo el enunciado, que es lo que nos pide, ¿ya? Nos dice, al solicitar las curvas de las bombas, el técnico responsable aporta la curva característica equivalente a la sucesión de dos bombas, que es esta de acá. Nos dice que las unidades de la curva característica de la bomba está el caudal en metros cúbicos por segundo y la altura de bombeo en metros de columna de agua. ¿Qué nos pide este ejercicio? Nos dice, si ambas bombas cuentan con un variador de frecuencia, determinar la velocidad de giro para satisfacer la demanda simultánea de los tres nudos. Eso estamos hablando de las bombas de velocidad variable y de eso también nos acordamos. No sé si ustedes vieron de las bombas de velocidad variable, estudiaron bombas de velocidad fija.
Nos acordamos que las bombas de velocidad variable tienen la frecuencia de la variación de la frecuencia de la velocidad. Podemos recortar el rodete. Todo eso, por favor, les hago acuerdo, irán a revisar. Nos dice, si una de las bombas trabaja como bomba de velocidad fija y la otra como variable, ¿qué velocidad de giro debería adoptar la segunda bomba para satisfacer la demanda simultánea en los 3 nudos? Y como último nos dice, bueno, dibujar los 2 escenarios. Y aquí tenemos las curvas características de las bombas, cómo es en realidad su nomenclatura, se podría decir. Aquí está la curva característica, esta está del rendimiento. Acá es cuando tenemos la variación en la velocidad de giro. Entonces, aquí tenemos los distintos escenarios. Acá esta es la fórmula cuando tenemos más número de bombas. Entonces, esto al menos es facilito. Por favor, ir a repasar, ir a revisar. Y en la siguiente clase desarrollamos ya el ejercicio. Igual, si dudas se les van generando por ahí, me pueden preguntar, por favor. Porque aquí nadie se puede perder en el camino. Eso sería todo, chicos, por el día de hoy. Cualquier pregunta, inquietud que tengan, me dicen. Que tengan un buen resto del día. Cuídense.